Hola chicos, chicas. Vamos a ver ahora el problema número 3 de la clase de campo y fuerza magnética. Bueno, insistimos nuevamente en revisar los ejercicios de manera previa y tratar de hacerlos por su cuenta antes de ver el video y la resolución. Eso, así que vamos con la lectura entonces. Ok, este es un problema que parece bien robusto, pero la resolución es relativamente sencilla. Entonces, vamos a darle una lectura, pero antes de cualquier cosa, les voy a contar que esto es un artefacto que se usa, ¿ya? O sea, es una de las formas como para poder tratar de imaginar cómo le hace esta gente, científicos del mundo, etcétera, para poder cachar, por ejemplo, cuánto es la masa de una cierta partícula, por ejemplo, o algo por el estilo, cómo lo hacemos para clasificarlo, etcétera. Así que bueno, vamos a darle una leída y vamos a dar algunos de los alcances del caso. Dice el problema 3 entonces, movimiento de partículas en un campo magnético. Hay que determinar la masa de un isótopo, en este caso. Leo, dice el campo eléctrico entre las placas del selector de velocidad en un espectrómetro de masas de Bainbridge. Ver la figura 27.22. Este problema está en el libro del Sears. Es de 1.12 por 10 a la 5 volts partido en metro. Esa unidad de medida, que puede ser no muy conocida, es exactamente lo mismo que las unidades de medida de campo eléctrico que habíamos conocido antes, que son newton partido por coulomb. Después le vamos a echar una revisada, así que no se asusten por el tema de las unidades. Dice, y el campo magnético entre ambas regiones es de 0.54 teslas. Tenemos un campo magnético que rodea este dispositivo, ¿ya? Que está dibujado acá, que tiene unas cruces por ahí. Eso quiere decir que entra al plano. Ya, dice, seguimos leyendo entonces. En el campo magnético, un torrente de iones de selenio con una sola carga cada uno se mueve en trayectoria circular con un radio de 31 centímetros. O sea, en palabras sencillas, si tenemos un flujo de estas partículas que están pasando por aquí, estas generan una circunferencia, como ya hemos visto de alguna manera en los efectos que tiene el campo magnético en las partículas cargadas, y tienen un radio de curvatura de 31 centímetros. O sea, el radio de esta circunferencia es 31 centímetros. Determine la masa de un ion de selenio y el número de masa de este isótopo de selenio. El número de masa es igual al isótopo, sale aquí, expresada en unidades de masa atómica redondeado del entero más cercano. Una unidad de masa atómica es 1 U, 1.66 por 10 a la menos 27 kilos. ¿Ya? Bueno, lo que sale acá es el selector en sí. Y si bien esta imagen sale mucho mejor en el libro, revisar el capítulo 27, lo interesante es el ver cómo funciona, porque tenemos una fuente de partículas, en este caso algo que las dispara. Y cuando salen las partículas volando para acá, tenemos dos placas que están cargadas, por ejemplo, una positiva y una negativa, y eso genera un campo eléctrico para allá. O sea que si la partícula es cargada positiva, va a sentir una atracción o un movimiento hacia la izquierda, y si fuese negativa, trataría de acercarse a las placas cargadas positivas. Eso por lo que habíamos visto al principio del curso con el tema del campo eléctrico. Y tenemos otro efecto más, que es el campo magnético, que en este caso el campo magnético apunta en la dirección hacia el frente del plano. Entonces, teniendo esta situación, tenemos dos fuerzas, porque obviamente esta carga se está moviendo y va a sentir una fuerza hacia un lado dependiendo del campo magnético. Como un valor agregado también sale el diagrama del cuerpo libre de esta partícula que está cargada positiva. Acuérdense que dice que tiene una sola carga, o sea que le falta un electrón en estricto rigor. Por eso está cargada positiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el diagrama del cuerpo libre y sabemos que como estaba cargada positiva, ya les dije que tenía una fuerza aplicada hacia allá, que se puede calcular como Q por E. Y si hacemos la regla de la mano derecha, no se olviden por favor que el dedo gordo apunta hacia abajo, ocupando la regla de la mano derecha, dedo gordo hacia abajo y el resto de los dedos apuntan en la dirección del campo, o sea, hacia adentro. Van a ver que la palma apunta hacia la derecha, así que la fuerza de Lorentz o la fuerza eléctrica, o sea, la fuerza magnética, apunta hacia la derecha. Si hacemos un diagrama del cuerpo libre, vamos a tener una fuerza a la izquierda y una fuerza hacia la derecha, y para que la partícula pueda pasar recta, necesitamos que esas dos fuerzas estén iguales. ¿Ya? Así que aquí ya hicimos prácticamente toda la identificación del problema y lo que nos resta es poder analizar algunas de las expresiones porque todo lo demás es simplemente aplicar.
¿ya? Así que vamos con eso. Vamos entonces con la identificación de los datos. Tenemos que el campo eléctrico tiene un valor de 1.12 por 10 a la 5. Vamos a llamarlo voltmetro, pero vamos a hacer el alcance también para que vean que esto está bien. O sea, nosotros sabíamos que las unidades de campo eléctrico eran Newton partido en Coulomb. Pero nosotros podemos hacer una pequeña adaptación para poder tener un vínculo con el voltaje, por ejemplo. Newton por metro partido por Coulomb, perdón, aquí por metro. ¿Cuál es la gracia de hacer eso? Pueden identificar lo siguiente. El Newton por metro es un joule. Y, bueno, vamos a resolverlo, perdón. Newton por metro es un joule. Y esto nos va a quedar metro por Coulomb. Podemos identificar claramente que el joule partido en Coulomb es como tener energía potencial eléctrica partida por Coulomb o carga, que en este caso debería ser un volt, de acuerdo a las definiciones de potencial eléctrico. Entonces, en estricto rigor, esto debería ser volt partido en metro, que es exactamente lo mismo que newton partido en Coulomb. ¿Ya? Lo dejamos ahí como una especie de apartado para quienes tenían alguna duda respecto de cómo son las unidades y seguir trabajando en el ejercicio. Tenemos el campo eléctrico, ahora tenemos que escribir el campo magnético, que sabemos que es 0.54 teslas. Lo vamos a dejar escrito aquí. Y el radio de curvatura son 31 centímetros. O sea, 0.31 metros. Tenemos esto aquí. Y creo que no nos queda nada más. Ah, bueno, como dato relevante, la unidad de masa atómica quizás es una UMA en general esto, pero uno le pone U también. Es 1.66 por 10 a la menos 27. 0.66 por 10 a la menos 27. No se olviden que el número atómico va a ser calcular la masa de la partícula en este caso, dividirla por ese número, y el entero más grande va a ser su número de masa. Bueno, tenemos esto y ¿qué más nos va quedando? Creo que solo eso. Lo que hay que identificar en este caso también es importante ver lo siguiente, que la condición para que la partícula pase, y lo vamos a dejar también como una especie de apartado, es que la fuerza eléctrica, o dada por el campo eléctrico, tiene que ser igual a la fuerza magnética, porque si no la partícula va a chocar con alguna de las paredes, o sea, ya sea hacia el frente o hacia atrás por culpa del campo magnético o lo que sea, o, bueno, va a chocar con alguna de las placas dependiendo de si es que una de esas fuerzas es más grande o no. ¿Ya? Así que vamos con el planteamiento, creo que ya tenemos más o menos todos los datos para poder sacar el ejercicio. Y lo más relevante ahora es hacer un análisis de la ecuación. Ok, lo que resulta evidente de este problema es que tenemos un radio de curvatura dado previamente, o sea, tenemos una partícula esta partícula de selenio que si viaja por el campo magnético genera una circunferencia y genera un cierto radio. El tema está en que nosotros, sabiendo de la clase número 8, sabemos que el radio de curvatura está dado por la masa, por la velocidad, partido por la carga, por el campo magnético que está rodeando esta partícula. El tema es el siguiente, que si nosotros hacemos el diagrama del cuerpo libre de esta partícula, vamos a imaginar que está acá. Tenemos dos fuerzas involucradas, como habíamos hablado hace un ratito, que una tiene que ser la fuerza eléctrica y la otra tiene que ser la fuerza magnética. Y ambas deben ser iguales. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza eléctrica está dada por Q por E, que la vamos a dejar escrita aquí explícitamente. En cambio, la fuerza magnética, sabemos que son perpendiculares los movimientos, así que aquí no hay un seno de un ángulo solamente involucrado. Aquí es bastante sencillo el calcularlo. Debería ser Q por B, de acuerdo a las expresiones de Lorentz. Entonces, como nosotros sabemos que esta condición se debe cumplir, que son iguales, de lo que habíamos identificado hace un rato, podemos ver lo siguiente, que hay una condición bien especial al mezclar estas dos expresiones. O sea, Q por E
va a ser Q por B por B. Si vemos eso, simplificamos las ecuaciones, o sea, las cargas, perdón, de la ecuación de la carga, y vamos a notar lo siguiente, que la velocidad de esta partícula debe ser tal que el campo eléctrico partido por el campo magnético estén relacionados de esta manera. O sea, la velocidad de la partícula es la intensidad del campo eléctrico partida por la intensidad del campo magnético. Entonces, si eso es así, ya queda relativamente definida esta expresión, porque no estoy seguro si lo notan. Fíjense, no tenemos la masa, no tenemos la carga de la partícula explícitamente, así visualmente reconocida. Vamos a ver de eso luego. Tenemos el radio, no tenemos la velocidad explícitamente, sí tenemos el campo. O sea, hay muchas variables que nos están faltando. Quizás vale la pena identificar ahora lo siguiente. ¿Qué carga tiene esta partícula? Que de hecho yo lo dejé pasar hace un rato. La carga dijimos que le faltaba un electrón. Se le arrancó un electrón. Entonces, la carga de esta partícula de selenio, este átomo de selenio, debe ser más una carga del electrón, por así decirlo. Entonces, en estricto rigor, vamos a dejarlo aquí anotadito, la carga Q debería ser 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ya, así que, bueno, eso se me pasó hace un ratito, perdón. Y bueno, ¿por qué es tan relevante esta relación de acá? Porque ahora podemos simplificar esta expresión de acá en términos de la carga y la velocidad. No, vamos a hacer que no dependa de la velocidad, sino que vamos a hacer que dependa del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces vamos a reemplazar esta expresión de velocidad acá. Y lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente. O sea, va a ser que el radio va a ser la masa por el campo eléctrico partido en el campo magnético partido en Q por B. Entonces, reduciendo la expresión, nos debería dar que el radio de curvatura debería ser el campo eléctrico partido por la carga de la partícula de selenio, en este caso, partido por el campo al cuadrado. Con esa expresión ya en la mano, podemos decir que esa sí nos sirve porque es independiente de la velocidad, ¿ya? Y es dependiente de los parámetros que nosotros necesitamos, que tiene que ver con el campo eléctrico, con el campo magnético. Queremos saber la masa, sabemos el radio y ahora sabemos la carga, que era esta de acá. Entonces, con esta expresión ya podemos resolver el problema y podemos ir a la parte de la ejecución. Trabajamos un poquito entonces en la ecuación porque lo que nos interesa calcular es la masa. Entonces, la masa definitivamente nos debería quedar como el radio de curvatura por la carga por el campo al cuadrado y todo eso partido por el campo eléctrico. Entonces, hacemos el cálculo, reemplazamos los datos, la masa debería ser 0.31 por 1.6 por 10 a la menos 19 y por 0.54 al cuadrado, todo eso partido por 1.12 por 10 a la 5. Insisto, no voy a ocupar el tema de las unidades de momento porque sabemos que vamos a llegar, si todo está en orden, teslas, etcétera, y unidades del sistema internacional, todo esto debería salir bien. Entonces hacemos este cálculo y la masa nos da 1.29 por 10 a la menos 25 kilos. Y ese es el resultado de nuestro primer cálculo. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos para poder calcular el número de masa atómica? Hacemos exactamente lo mismo que habíamos hablado hace un momento. El número de masa debería ser la masa en este caso de este átomo de selenio, o este isótopo de selenio, dividido por el dato que nos dieron, que era, si mal no recuerdo, 1.66 por 10 a la menos 27. Entonces, vamos a tomar el 1.29 por 10 a la menos 25 kilos. Ahí.
y lo vamos a dividir por 1.66 por 10 a la menos 27, que era el valor que nos estaban dando, ambos en kilos, ¿ya? Si se fijan, se van a simplificar los kilos y esto va a quedar como una unidad adimensional, pero volvemos a insistir, es por la definición que de alguna manera nosotros estamos trabajando. Si calculamos al entero más cercano, nos vamos a dar cuenta que este número va a dar aproximadamente 78, aprox. Y ese es nuestro último resultado. Con eso ya estamos listos con el ejercicio. No hay mucho análisis que hacer en términos de la evaluación, solamente había que calcular la masa de esto. Así que podemos omitir la parte de la evaluación de los resultados, pero no hay que omitir la parte de la evaluación del cómo hicimos los cálculos. O sea, aquí está lleno de evaluaciones y toma de decisiones, así que mirar o revisar bastante bien el video en la parte de atrás. Y nada más que decir, el problema aquí ya está resuelto. No olvidar siempre estar revisando los ejercicios, no se olviden que bueno, este ejercicio aparecía en el Física Universitaria de Siersan-Szymanski. Echarle una miradita al volumen 2, sí, no el volumen, ¿ya? Y revisar también el Tippens, que es un libro mucho más sencillo desde ese punto de vista. Y bueno, con esto estamos, así que estén muy bien, a revisar el problema 4 después y con eso deberíamos estar con las clases de este seminario. Ya que estén muy bien, cuídense, chao chao.